Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer y el honor de recibir en nuestro espacio estelar de hoy al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Uchi y Amelia. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este momento. Bueno, muy importante porque usted está prácticamente en un fogón con dos cosas. Vamos a relajarlo un poco. Primero. Sí, primero un cafecito, ¿verdad? Para que entre en ambiente y a seguirnos calentando con el café. Pero son dos temas que tienen que ver incluso con religión. Uno, la orden, gracias, para conformar el equipo que va a preparar las propuestas para cumplir el pacto educativo que señala que hay que dar una educación que le enseñe a los alumnos la equidad de género, la igualdad de derechos entre varones y hembras. Sí. Y se ha dicho que incluso que lo que van es a enseñar a los niños a que sean homosexuales. Y el otro es la decisión de la Cámara de Diputados de que el ministerio, que en las escuelas hay que leer la Biblia todos los días. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Vamos por partes, ¿no? Entonces, bueno, porque son dos temas tan calientes sí, y más o menos también con el mismo tipo de actitudes y la religión en el medio. Sí, mire, Uchi y amigos televidentes, le agradezco inmensamente que me permitan poder comunicarme con la ciudadanía dominicana a través de este programa que he visto por una inmensa cantidad de personas en el país, porque con relación a la orden 33-2019 del Ministerio de Educación, que fue firmada por mí el pasado 22 de mayo, se ha hablado mucha mentira y se ha distorsionado y se ha difamado dicha orden. Y a mí me apena grandemente que instituciones, personas que deberían tener la verdad a flor de piel, estén utilizando la mentira para confundir a la población. Lo primero que se quiso descalificar era que el ministro no tenía facultad legal para firmar la orden, lo cual es mentira, porque está contemplado en la ley de educación la jerarquía de cómo se establece la comunicación y las decisiones en el Ministerio de Educación. Ahí está claramente establecido y todos los ministros han emitido innúmeras. Bueno, yo llegué y encontré que las órdenes de este año, yo llegué en febrero, iba ya por la 28 o 29 creo. O sea que fue la primera mentira que se emitió para confundir a la población. Lo otro era que esa orden departamental era una ordenanza y se trató de confundir a la población entre lo que es una orden departamental y una ordenanza. La orden es una facultad del ministro para asuntos internos del Ministerio de Educación en cuanto a mandatos, hacer cosas, realizar acciones, actividades para regir el sistema educativo dominicano. Una ordenanza ya es mucho más allá, crea las políticas que van a ser utilizadas para dirigir el proceso educativo dominicano. Y la ordenanza no es facultad del ministro, la ordenanza es facultad del Consejo Nacional de Educación, que lo compone el ministro, varios viceministros del ministerio y algunos funcionarios. Lo integran además la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las academias del país están representadas en el Consejo Nacional de Educación, está también el gremio magisterial y la representación de los estudiantes y de los padres, madres y tutores de los estudiantes de nuestro país. O sea, es un organismo, vamos a decir, colegiado, donde se discuten las grandes cosas que ocurren al interior del Ministerio de Educación y que impactan de una manera u otra el sistema educativo de la República Dominicana. Entonces,
Puestas esas dos cosas en claro, nosotros lo que hicimos fue hacer uso de una facultad que nos confiere la ley, de emitir una orden para empezar a trabajar un tema que está contemplado en la Constitución de la República, en el artículo 39, donde se habla de los derechos de igualdad y equidad de género en nuestro país, pero que también está contemplado el tema de la política de equidad de género en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda también al tema, y está en una serie de acuerdos internacionales del cual el Estado Dominicano es signatario y que manda también a diseñar una política de equidad de género en la República Dominicana. Pero no solamente eso, sino que el 1 de abril del año 2004, aquí la sociedad dominicana firmó lo que fue el Pacto por la Reforma Educativa. Y ese pacto contempla en el acápite 2.1 sobre la visión que todos los que firmaron ahí entendía que debía ser la educación en el año 2030, en el 2.1, habla con precisión de que debe ser una educación que tome en cuenta el tema de la equidad de género. Entonces, con tantos aspectos legales que mandan claramente a que en el país, desde el sistema educativo dominicano, se promueva el tema de la igualdad y la equidad de género, o sea, me ha resultado sumamente chocante que instituciones, personalidades de nuestro país, desconociendo o no desconociendo, sino de manera malintencionada, han pretendido confundir a la población con todo este tema. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en la orden departamental 33-2019? En esa orden, como usted dice, don Uchi, se ha distorsionado de tal manera que se ha querido vender que ahí, mediante esa orden, a nuestros muchachos en las escuelas, le vamos a quitar a los varones los pantalones y le vamos a poner una falda. Y que a las hembras le vamos a quitar la falda y le vamos a poner unos pantalones. Se ha vendido eso, por gente e instituciones que deberían hablarle siempre con la verdad a sus semejantes. Y sin embargo, eso no es así. Mediante esa orden departamental, lo que se manda es a diseñar el marco metodológico, fíjense bien, ni siquiera a elaborar la política de género, sino simplemente a diseñar el marco metodológico mediante la cual se elaboraría la política de género. Y sin embargo, ya han ido a desvirtuar y a descalificar una política de género sobre la cual ni siquiera se ha escrito la primera palabra. O sea, se ha ido a sancionar y a satanizar un diseño metodológico que todavía no se ha escrito ni siquiera la primera palabra. Entonces, a mí me apena mucho eso que ha ocurrido, porque los que hacemos vida pública y los que de alguna manera u otra somos personas que tienen que hacer cosas para impactar a la ciudadanía y que hacemos cosas para impactar a la ciudadanía, estemos tratando de confundir a esa ciudadanía. Cuando usted hace esa diferencia entre una orden departamental y una ordenanza, da una explicación clara de cuáles son las facultades del ministerio. Eso se ha cuestionado y hay quien dice que el ministerio debió convocar a todo el mundo. Sí. ¿Por qué empieza el Ministerio de Educación con la emisión de esta orden departamental? Y si es que se ha violado lo que sería el procedimiento regular. Bueno, mire, yo estoy de acuerdo. Toda la sociedad va a participar de esta discusión. O sea, a nosotros no nos interesa poner esta orden departamental como en una especie de secuestro y de que solamente nuestro punto de vista será el que se va a considerar en la política de género cuando se elabore. O sea, esa no es nuestra intención, ni es tampoco lo plausible, ni es lo lógico. O sea, porque un aspecto que va a gravitar
sobre lo que es el sistema educativo de nuestro país no puede ser exclusivo, tiene que ser inclusivo. Entonces, en la orden, lo que nosotros conformamos una comisión para el diseño metodológico mediante el cual se va a elaborar. O sea, el diseño, porque para usted hacer un diseño metodológico, usted no puede convocar una asamblea, usted no puede convocar a un meeting porque nunca, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces se creó la misma orden, una comisión especial integrada por el viceministro Víctor Sánchez, que es de Planificación y Desarrollo, la viceministra Denia Burgos, que es la viceministra del Viceministerio Técnico Pedagógico, y la licenciada Marina Hilario, que es la directora de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Educación. Y al mismo tiempo, en la orden se contempla 2 asesores, que son la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de una unidad que ellos tienen que estudia el tema de equidad de género, y de el INTEC, que también tiene una unidad que es especializada. ¿Por qué ellas dos? Bueno, son unidades en el país que son las que mejor tratan el tema de equidad de género, o sea, son los que se han especializado. Si usted va a un médico a tratarse del corazón, usted no va donde un oftalmólogo, usted va donde un cardiólogo, que es el especialista en la materia. No obstante eso, nosotros, ayer la comisión, esa comisión de 3 integrantes del Ministerio de Educación tuvo su primera reunión en el día de ayer o antes de ayer, y la comisión decidió ampliar esos asesores y está incluyendo a la Asociación Dominicana de Profesores, que es parte del sistema y no puede estar, vamos a decir, fuera, excluida. Decidió incluir como parte también para que lleven su propuesta a una representación de la APMAES, que son las asociaciones de padres, madres y tutores de nuestros estudiantes. También decidió invitar a la Conferencia del Episcopado Dominicano para que también participe en eso, y a la mesa del diálogo con las iglesias cristianas que existen en nuestro país. O sea, como una demostración de que en el Ministerio de Educación no hay interés de hacer absolutamente nada oculto. Pero no solamente eso. Fíjese que esa comisión lo que va a hacer es un diseño de la metodología. Ahí no se va a escribir absolutamente nada de la política. Eso no va al fondo. Eso no va al fondo, exactamente. Ahí lo que se van a poner de acuerdo cómo vamos, qué vamos a hacer para la elaboración de la política. Y después que esa política esté elaborada, no es el ministro que la va a aprobar, es el Consejo Nacional de Educación, donde están las iglesias, como dije anteriormente, las academias de nuestro país, y donde está representada toda la sociedad de la República Dominicana. Entonces, ¿a qué atribuye? Si las cosas son así, y así la entendemos, aquí tenemos el pacto educativo. Sí. No me voy a poner a leerlo ahora, porque yo creo que esas cosas están claras, que lo que se ordena es diseñar una política para enseñar la equidad, la igualdad de derechos. La igualdad. Y está firmado por muchos de los que han denunciado que esto es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Ahora, estas iglesias, por ejemplo, es decir, las evangélicas, las católicas, y los sectores que han denunciado que esto es otra cosa y que hay un peligro, que incluso que se va a destruir la familia. Así es, que le dominicana. vamos a quitar los niños a la familia, por Dios. Entonces, ¿a qué atribuye esa reacción si son sectores que están familiarizados con el pacto educativo y con ese propósito que está firmado por ellos? Mire, don Uchi y Amelia, amigos televidentes, con la elaboración de una política de equidad de género y que se pueda implementar en todo el sistema educativo dominicano, lo que buscamos es que desde muy temprano a los muchachos y a las muchachas se les enseñe en las escuelas que ante los derechos y deberes ambos son iguales y que no hay diferencias, y que por ende el mismo derecho que tiene un niño de ser ingeniero lo tiene una niña, pero que el mismo derecho que tiene una persona de poder
optar por una carrera determinada que se considera masculina, pues también lo puede tener. Entonces, para lograr eso... Es decir, que no hay carrera masculina ni femenina. Ni femenina, sino que es para todo. Entonces, con esta política lo que queremos es poder desmontar, y ahí es que habla la orden de desconstruir, queremos desmontar una serie de cosas que se han enseñado en el transcurso de siglos en nuestro país, que marcan de manera muy radical una diferenciación entre el niño y la niña. Y por eso usted ve que muchas niñas son las que son enfermeras y usted ve pocos enfermeros en un hospital o en una clínica privada. Y por eso se le enseña en nuestro sistema educativo dominicano que el niño está por encima de la niña y que hay cosas que el niño hace que la niña no puede hacer cuando eso es una falacia. Entonces, un niño que crece bajo ese criterio, cuando llega adulto y se considera que es superior a la hembra, a la mujer, y la mujer le dice, mira, ya me cansé, no quiero seguir esta relación, ¿cómo usted cree que va a reaccionar ese hombre? Termina matándola. Y entonces ahí se produce un incremento de los feminicidios. Pero es porque desde muy temprano en la escuela se le ha enseñado que él está por encima de la mujer y que es dueño de la mujer. Entonces lo que persigue esta orden es desconstruir, vamos a decir, esa mala crianza. Es desconstruir eso y construir un sistema educativo basado en la igualdad, en que esa mujer cuando llegue adulto, esa niña cuando llegue adulta, le pueda decir a ese hombre, tú eres igual que yo, tú no eres dueña mía. Yo puedo separarme de ti porque ya se acabó el amor o porque ya no podemos seguir y que no ocurra nada y que todo continúe. O que seguimos la relación en condiciones de igualdad de derechos. Y eso es lo que se persigue. Y eso, al parecer, no le conviene a algunos sectores de nuestra sociedad que siempre han impuesto la creencia de que el hombre está por encima de la mujer. Y eso no es así. Y este tema derivado en una frase que ha sido bastante mencionada. En vez de política de género se ha utilizado el término ideología de género. Y se ha hablado en ese mismo orden de la posibilidad de abrir los espacios para todas las personas que tienen otro tipo de preferencia sexual, etcétera. Sí. ¿Cómo se va a manejar este tema? O sea, eso, ¿Y qué desierto hay en Amelia, don Uchi, amigos televidentes, en el Ministerio de Educación no se va a impartir ideología de género, en lo absoluto. Nosotros vamos a estructurar una política de equidad de género que establezca fundamentalmente en todo el proceso educativo el tema de la igualdad en derechos, deberes y oportunidades entre el hombre y la mujer. Punto. Después todo eso que se ha dicho es invento, malintencionado, con el propósito de desacreditar algo que todavía ni existe. Vámonos entonces a la resolución aprobada en el Congreso Nacional la semana pasada, en la Cámara de Diputados, donde, valiéndose de una ley que existe desde el año 2000, la 4400, se indica que la lectura de la Biblia será obligatoria en todos los centros educativos de nuestro país. Hubo una reacción de un funcionario del Ministerio de Educación, pero quisiéramos escuchar qué va a hacer el Ministerio. Eso no tiene ningún sentido de ser. La Biblia, al igual que cualquier otro libro que pueda existir, pero sobre todo la Biblia, que es un libro eminentemente espiritual, usted no puede imponerlo de manera obligatoria, su lectura, su estudio. O sea, eso es totalmente absurdo. Ese es un derecho voluntario que le asiste a cada ser humano, a cada familia. O sea, yo voy a la iglesia, yo soy católico y voy a la iglesia cuando yo siento la necesidad de ir a la iglesia. ¿Usted es católico? Yo soy católico. Yo nací y me crié en Bellavista, en Santiago de los Caballeros, en un hogar eminentemente católico, al grado que mi padre era presidente de asamblea, que en paz descanse. Entonces, y ese hecho de obligar a que en las escuelas se tenga que leer la Biblia, o sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, primero porque es inconstitucional. La Constitución de la República establece la libertad de credo,
la libertad, ¿verdad?, de que usted pueda creer. ¿Qué podemos? Entonces, si usted impone eso, ¿qué vamos a hacer con los miles de niños haitianos que están en nuestras escuelas? ¿Qué vamos a hacer cuando ellos tienen otra religión distinta a la que profesa el tema a la católica o cualquier evangélica de nuestro país? Porque lo de ellos es el vudú. Entonces, el vudú no tiene la Biblia como libro espiritual. ¿Y qué vamos a hacer si aparece algún niño que su familia practique, por ejemplo, el hinduismo, cuando es otro el libro espiritual el referente? Entonces, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, no estoy de acuerdo en que se obligue. Es más, en el Ministerio de Educación, todos los días se hace un izamiento de nuestra bandera de manera formal y se hace una oración en el izamiento de manera voluntaria y se lee un texto bíblico en la sede. Pero miles de en la sede del Ministerio de Educación, aquí en la Máximo Gómez. Pero yo estoy claro de que miles de maestros lo hacen en sus escuelas, pero es porque ellos voluntariamente lo han decidido. O sea, usted no puede imponerle a nadie. Pero con esa decisión que adoptan esos maestros, ¿no están violando de igual forma el derecho de los padres a decidir, yo no quiero que mi hijo, por ejemplo, realmente reciba esta educación religiosa? Cuando tenemos un país, porque usted mencionó los haitianos, pero aquí tenemos escuelas con hijos de inmigrantes de muchísimas nacionalidades, de religiones protestantes, budistas, ateos. Entonces, cuando se adopta esta decisión, incluso desde las escuelas, ¿no se está violando ese derecho? Pero lo que estamos cuestionando aquí es el carácter de obligatoriedad. Y yo cuando hago alusión a eso, lo que refiero es que se hace en muchas de nuestras escuelas de manera voluntaria. Ya si le estamos violentando, no se le sanciona en lo absoluto. O sea que son dos aspectos distintos. Para mí eso no tiene ninguna validez. Así llegaron nuestros conquistadores a América, imponiendo una religión y un Dios distinto al que nuestros indígenas en toda América adoraban, y sin embargo desaparecieron millones que eran obligados a eso. Entonces, eso no puede ser. ¿Qué va a hacer el ministerio? Porque la resolución existe y hay una ley. No, con relación a esa resolución, sí, no nada. Nosotros seguimos de manera normal, ejecutando nuestro accionar como lo venimos haciendo. ¿Y no estarían violando entonces? Esa ley, usted sabe, y saben nuestros amigos televidentes, es una ley que si es atacada en el Tribunal Constitucional, no le queda otro camino que declararla inconstitucional, porque contraviene. Ahora, vamos a decir, la hipocresía con que se vive en nuestro país evita que a veces se tomen una acción determinada para atacar ese elemento por el tema de no querer enfrentarse a las iglesias. ¿Y el ministerio no ejecutaría esa acción? Por el momento nosotros no lo hemos considerado. Nosotros vamos a hacer las consultas internas y estaremos dando respuesta a ese tema. Pero en el ministerio nosotros no acataremos esa resolución porque no tiene ningún sentido ni validez hacerlo. Bueno, ahora mismo hay ingreso de nuevos profesores, hay una cantidad de plazas. Así es. ¿Cuántas son esas plazas? Mire, ¿Y qué hay de los concursos de oposición para ocuparlas? Mire, don Uchi, a nuestra llegada al Ministerio de Educación nos encontramos que alrededor de 3 años atrás no se hacía concurso de oposición docente para ocupar puestos vacantes de maestro en el Ministerio de Educación. La ley de educación establece claramente que se entra a la carrera docente, es decir, usted entra a ser maestro a través de un concurso de oposición, lo cual garantiza que a las aulas vayan personas con un nivel académico y un nivel de formación que permita poder ejercer la actividad de maestro con las perspectivas que el ministerio quiere para garantizar una educación de calidad. Entonces, eso en la última gestión del Ministerio de Educación se abolió y no se hizo ningún concurso de oposición. Nosotros, conociendo que la ley manda a ello, inmediatamente llegamos, convocamos a un concurso de oposición
y como había casi 3 años que no se hacían, se inscribieron para este concurso, que nada más está diseñado para los que estudiaron educación en las universidades. O sea, en esta primera ocasión, los profesionales liberales que han hecho habilitación docente, como abogados, contadores, etcétera, no entran, porque quisimos privilegiar a los que estudiaron educación y que tenían 3 años esperando una oportunidad. Entonces, porque sí se habían hecho entonces concursos para las otras. en el periodo 2013-2016 se hicieron 3 concursos de oposición y todo el que entró al sistema educativo fue a través del concurso de oposición. Es del 16 al 19 que no se hizo ningún concurso. Entonces, por eso había una cantidad tan grande. Al lunes, que fue la fecha de cierre de inscripción para el concurso, se inscribieron para este concurso la cantidad de 54.483 maestros que están optando por 7.470 posiciones que hay en el sistema disponible a partir de agosto 19 de este año. Es decir, habrá 5.470 nuevos profesores en las escuelas. 7.470 nuevos. Nuevos. De eso nosotros estamos cubriendo alrededor de 6.000 y algo que fueron contratados de manera directa en el periodo 16-19 para que se normalicen de acuerdo a lo que establece la ley. Precisamente habíamos recibido denuncias de personas que estaban contratadas desde un periodo largo, que manifestaban su interés en formar parte del sistema. Ahora tienen la oportunidad. ¿Cómo van a tener que concursar? Tienen que concursar. ¿O se les reconoce el espacio? No, tienen que concursar obligatoriamente porque eso es lo que manda la ley. Entonces, nosotros lo que queremos también aprovechar, además de este concurso en el ministerio, la semana que viene, don Uchi, Amelia, amigos televidentes, se inician las pruebas nacionales. Nosotros estaremos impactando 156.343 muchachos, en su gran mayoría que terminan ya el cuarto de bachillerato y que salen para la universidad y que serán objeto de la aplicación de estas pruebas nacionales. Hay una proporción pequeña de 26.000 y pico de estos 156.000 que son de básica de adultos, que tienen un sistema que se ha quedado y que la prueba nacional es de octavo y que nada más se le aplica a ellos, pero ya a los muchachos y muchachas normales no se les aplica. Entonces, ustedes hicieron recientemente una evaluación. El tiempo se nos acaba. No, pero yo estoy mirando el reloj, está media 35 minutos. Estoy mirando el reloj. Se hizo una evaluación reciente con estudiantes de media y parece que no les fue muy bien. Se hizo una prueba diagnóstica en el ministerio. Actualmente se está haciendo una prueba diagnóstica de tercero de bachillerato. Eso lo aplica el ministerio para ver cómo anda el avance de los muchachos con relación a la aplicación del currículum que se está desarrollando. Todavía de eso no tenemos resultados. De lo que sí tenemos resultados, y el ministerio lo dio a conocer, fue de la prueba diagnóstica realizada el año pasado a los estudiantes de 6º grado y que reflejó la situación que tiene nuestro sistema de deficiencias. Para que Uchi no me ahorque, espérese. Sí, te voy a ahorcar. Una. Sí, sin duda. Me falta una sola pregunta, pero yo no lo puedo dejar escapar. Es que ustedes no saben el trabajo que nos dio conseguir al ministro de Educación. Glenn lo sabe, que es uno de sus asistentes. Sí. Usted, a su llegada, denunció que en el Ministerio de Educación había botellas. Sí. Y dijo que había departamentos con cargos duplicados y gente nombrada que tal vez no era necesaria. ¿Puede, por favor, describirnos cuál es la situación con la que se encontró y qué ha pasado con esa gente? En todo esto, ya casi 4 meses que voy a cumplir al frente del Ministerio de Educación, nosotros hemos ido desmontando paulatinamente todo eso que hemos encontrado. ¿Y qué es? De entrada, nosotros encontramos 2.150 personas encima de mi escritorio que fueron nombrados de manera, vamos a decir, alegre. Y nosotros en el mes de marzo esas 2.000 y pico de personas no cobraron ni están cobrando. Entonces, en la medida, con instrucciones que le dimos a los directores
de las distintas unidades que componen el Ministerio de Educación, le dimos instrucciones que examinaran lo que tienen en nómina y lo chocaran con la gente que están haciendo el trabajo. ¿Y qué es nombrado de manera alegre? Bueno, no o sea, gente sin funciones, gente que no tenían asignatura, o sea, que no tenían a dónde prestar su función. Que no son trabajadores sino empleados, es decir, sueldos sin funciones. Lo pusieron para cobrar un salario. Entonces, yo, Antonio Peña Mirabal, si tengo que hacer eso en el Ministerio de Educación, me iría para mi casa, para Santiago, a disfrutar a mi nieto, porque yo no me presto a eso. Y el que pretenda o que quiera arrastrarme a eso, no lo va a lograr de mí. O sea, yo creo, Amelia, don Uchi, que este 4%, y ustedes fueron un programa baluarte en esa lucha, le costó demasiado a la sociedad dominicana para usted relajarlo de esa manera. O sea, eso no es posible. Yo salgo todos los días de mi despacho, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la noche. Entonces, si ese es el ministro, ¿verdad?, que hace 12 horas de trabajo, ¿por qué yo tengo que ponerle un salario a una persona para que esté en la esquina del barrio rascándose la cabeza? ¿Eran de reciente nombramiento esas personas o tenían un tiempo en el ministerio? No, esa la encontré yo en febrero encima de mi escritorio, que se habían nombrado. Y que ya, como yo entré el 25 de febrero, no podía detener para la nómina, porque ya la nómina se había aprobado en Contraloría. Pero en marzo no cobraron, ni en abril ni en mayo, ni van a cobrar. Ahora, si hay uno de esas personas que me demuestran que realmente ocupan una función y son necesarias, entonces yo las reincorporo, pero de otra manera no. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Interesantísimo todo lo que tocó aquí. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. No se vayan, en un momentito tenemos a el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno García. Regresamos en un momento.